Buenos días a todos. Vamos a seguir con el directo con Natalia, que creo que está por aquí. A ver si me saluda y me dice que Hola, está por aquí. Hola Natalia. a ver si puedo poner la cámara Vale. y a girarla. ¿Estás viendo mi mesa? Ya, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Natalia es agente medioambiental del Estado, que son unas Mm, oposiciones, no sé si muy o poco conocidas, pero es verdad que me había Poco, escrito poco. gente interesada por esta oposición que estaban preparando y que no encontraban mucha información, que no encontraban preparadores, academias. Así que genial que esté aquí Natalia y que nos cuente. Yo también, a mí también me interesa porque no tengo ni idea de esta oposición. ¿Cuántas plazas salen? ¿Qué titulación hace falta? ¿Cada cuánto salen? Cuéntanos un poco todo esto. Son muy poco conocidas. Muy poco. De hecho, se suelen confundir mucho porque yo soy agente medioambiental del Estado, ¿vale? Lo que son, bueno, el Estado y organismos autónomos. Trabajamos sobre todo en servicios periféricos de costas, que son la guardería que se encarga de vigilar las costas y de hacer salvaguardar la ley de costas, y en ríos, todo lo que son confederaciones hidrográficas. Y yo como preparadora recibo muchísimas peticiones de gente que prepara agente medioambiental de las comunidades autónomas, lo que antes era más llamado forestal, que es totalmente diferente. O sea, sí es verdad que el trabajo es parecido entre comillas porque estamos en el campo, pero los agentes forestales trabajan competencias de la comunidad autónoma, todo lo que es caza, pesca, pues todo lo que es forestal, ¿no? Y ya te digo, las del Estado son muy poco conocidas porque además los requisitos son totalmente, no totalmente diferentes, pero sí que son muy diferentes. En el caso de las del Estado solo se pide bachillerato, a nivel de titulaciones solo se pide bachillerato, y luego tenemos una prueba física que sí es verdad que, bueno, tienes que pasar la prueba médica, que no te la hacen los de la oposición, sino el tribunal, sino que tú tienes que llevar tipo carnet de conducir, ¿no? Pues un titulillo que garantice que no te vas a quedar muerto ahí en la prueba física. Pero la prueba física es una cosa de poco. Para las mujeres es correr 4 kilómetros en media hora y para los hombres en 25 minutos, que es algo que, bueno, Asequible, ¿no? Si que lo entrenas. asequible, exactamente, sí. Que ya en Titulación, sí yo pensaba que hacía falta biología o ciencias no, ambientales. no, de hecho, todo lo que es la carrera en el MITECO, en el Ministerio para la Transición Ecológica, todo, incluso el A1, no te piden un grado específico. El A1 te pide nivel máster, o lo que es antes licenciatura, el A2 te pide nivel grado, pero puede ser psicólogo, puede ser, vamos, lo que quieras, simplemente es ese grado. Yo creo que también por eso la oposición es famosa por ser un pelín durilla, porque bueno, a lo mejor no te piden, por ejemplo, grado en biología o ser ecólogo o ser lo que sea, pero sí que te lo van a compensar con la Claro. cantidad de materia que vas a tener que estudiar, ¿no? Pero bueno, de plazas, pues ¿cuántas salen? Pues mira, yo la saqué en la anterior convocatoria, la que está cerrándose ahora no, la anterior, y sí es verdad que en mi año eran menos plazas, eran un total de 15 por libre. El 15 para anterior todo fueron, el estado. sí, el anterior fueron 10 y ya este año han empezado a ser más, que es decir, todo lo que es medio ambiente está en escalada, está subiendo. Entonces empezaron con 10 después de la crisis, siguieron con 15, luego han sido 30, o sea, en 2018 han salido 30, en 2019 han salido otras 30, y la cuestión es que las han juntado. Entonces, este último año han salido 60 por libre, que es una cuestión ya, es bastante, un ratio muy bueno. Sí. También te digo que, aunque echa la estancia mucha gente, como pasa siempre con las oposiciones del Estado, además una con un nivel bajito, bachiller, la gente echa la estancia y luego el día del examen pues no le compensa pagar hotel, no compensa pagar vuelo, AVE o lo que sea, al final no va. La estancia la suelen echar 3.000 personas y se suelen presentar la mitad o menos, ¿Y cuánta gente va realmente preparada? menos aún. Entonces, claro, al final es una oposición que para mí yo considero fácil. Ujú. Habrá gente que le haya sacado muchísimo, le haya costado muchos años sacarla, a mí me costó muy poco tiempo, entonces yo sí que la considero fácil. Difícil en temario, pero no es una oposición que digas, jolín, es que voy muy preparado y llevo Ujú. 3 años y no la saco porque hay muchísima gente. No, no es ese tipo de oposición. ¿Número de temas que entran, Natalia? Pues mira, número de temas lo van cambiando, ¿vale? Pero suelen ser
14 generales comunes, ¿vale? Que suelen ser lo de siempre, pues la Constitución 39, 2015, 40, igualdad, dependencia, lo de siempre. Y luego específicos, este año son 22, pero otros años han sido 20, pero realmente es el mismo temario, ¿vale? Tienden más a quitar que a poner. Tienden más a quitar que a poner, la verdad. El año pasado teníamos que estudiar ley de parques, este año lo quitaron. O sea, que tienden más a quitar. Lo que pasa es que es un temario que sí que es verdad que, bueno, los temas generales, para mí lo bueno que me parece es que no nos los piden ni en desarrollo, ni en preguntas cortas. Los temas generales solo nos los piden en test. Entonces, claro, la profundidad con la que hay que estudiarlos es somera. Para un tipo test, claro. Exactamente. Pero sí que es verdad que los científicos hay que estudiarlos muy bien. La ley de costas tiene muchos recovecos, muchos. Es una ley que de primeras parece sencilla de ver, pero ha tenido muchas modificaciones, ha sido muy controvertida, entonces tiene muchos recovecos, porque los diferentes gobiernos que hemos tenido han intentado ir a aplacar a las masas de diferentes formas, ¿no? Luego, la ley de aguas es muy densa también, muy densa. Y la ley de aguas, luego el reglamento, son diferentes, tienen muchas cosas diferentes. No es como otras leyes que dices, bueno, pues me miro el reglamento, que para eso es el desarrollo de la ley, ¿no? Me miro el reglamento y ya está. No, la ley de aguas no, hay cosas que vienen de la ley, otras que vienen en el reglamento. Entonces, de cantidad de temario diría que no entra mucho, pero a mí me parece una oposición difícil para sacarla sola, sí, o solo. La verdad es que me parece Preguntan, complicado. Natalia, el mínimo de requisitos exigidos, si valdría con bachillerato. Bachillerato, vale, ya solo con bachillerato sirve. Es el mínimo Por eso, que exigen. sí, es el mínimo que exigen. Por eso mismo, yo digo que la confunden mucho con las de las comunidades autónomas, porque a mí me vienen muchas preguntas, ¿y preparas comunidad autónoma de Andalucía? Pues no, porque no tienen nada que ver el temario. Y en algunas comunidades autónomas sí que para gente medioambiental piden más requisitos, que como es un grado. Hay un FP específico de, bueno, ahora creo que ya no se llaman FP, ¿no? Pero bueno, hay un grado que sí que es específico de gestión forestal, y en algunas comunidades autónomas sí que piden ese grado. Pero ya digo, para el Estado no, porque es que son competencias totalmente diferentes. ¿Y en cuánto tiempo aprobaste tú, Natalia? Yo aprobé en 10 meses, o sea, desde que empecé a estudiar hasta que ya me dijeron que era aprobada, aprobé en 10 meses, pero también tengo que ser consciente que es que yo empecé a estudiar en un momento bueno. La persona que empieza a estudiar ahora, aunque la saca la primera, como lo hice yo, no va a aprobar en 10 meses, porque yo empecé justo cuando había salido la oferta pública, o un poco antes creo, pero antes de que saliera la convocatoria. A mí me parece que un error que comete aquí la gente muy gordo es esperarse a la convocatoria. Parece que Porque es demasiado poco tiempo, ¿no? Es muy poco tiempo. Es una oposición sencilla dentro de lo que cabe, pero tienes que llegar a una profundidad en el temario. Y en 3-4 meses es que... Y además la mayoría de veces no son 4 meses, porque el 4 meses es el tope, pero antes seguro que tienes un puente, algo que les va a hacer ponerla un poco antes. Entonces son 3 meses y algo. Para mí me parece muy difícil, a menos que seas ingeniero o que tengas conocimientos ya previos en las leyes, que entonces pues a lo mejor sí que es viable. Para lo demás me parece imposible. O sea, que un mínimo de 10 meses sí que recomiendas, ¿no? A lo mejor un pelín menos, porque a lo mejor yo sí que llego a una profundidad muy grande, porque, bueno, soy una persona insegura y al final tengo que ampliar mucho para ir segura, pero sí, 7 a 10 meses a mí me parece muy difícil. Sobre todo es porque al principio de sacar esta oposición después de la crisis, la gente iba poco preparada porque no habían estado 10 años preparándose la oposición, ¿sabes? La primera vez que sale, pues es más fácil, porque esa gente que se presenta por primera vez lleva solo 4 meses. Pero a la siguiente vez ya hay un grupo de personas que llevan 1 año, que son los que no la sacaron la primera vez. Y así sucesivamente. Entonces, al final, la oposición es más difícil solo por la competencia cada año que va saliendo consecutivamente. Y no parece que vaya a parar consecutivo. Incluso, vamos, yo creo que incluso con lo del COVID, o sea, gente medioambiental creo que va a ser una de las cosas que sigan saliendo, porque las confederaciones están muy faltas muy faltas de agentes. O sea, que tú crees que son oposiciones que van a seguir al alza, ¿no? Que... Sí,
que A lo seguirán mejor no al saliendo alto, a lo mejor plazas. se quedan en 30, a lo mejor se quedan en 30 plazas al año, pero sí que creo que van a seguir saliendo porque ya te digo, es que todas las confederaciones se pegan por tener los agentes de la última, de la última, del último aprobado. Es que Ujú, todo el mundo necesita. De hecho, nosotros no vamos en pareja, yo donde trabajo sí, pero no se suele ir en pareja y ya el sindicato está pidiendo que por favor se vaya en pareja porque cada vez pues, bueno, hay menos agua, bueno, te hablo de confederaciones, ¿eh? Hay menos agua, cuando les cierras un pozo hay más conflictos, con lo cual se tiene que ir en pareja. Entonces, y no se puede ir en pareja porque no hay gente, literalmente. Entonces, ten en ujú, cuenta que es un trabajo que coge, aunque entendamos que no hay ríos o que no hay costas en toda España, en realidad las aguas sí que están por todo el territorio. Entonces, tiene que haber agentes para recorrerse todo el territorio español. No es solo ujú, una ciudad, es todo el territorio español. ujú. Preguntan que qué titulación o qué estudios tienes previos, si los tienes. Sí, yo tengo biología, soy bióloga, vengo del mundo de la investigación en biotecnología, tengo un máster en biotecnología agroforestal, pero vamos, no tenía nada que ver con la parte jurídica. Yo empecé, o sea, el mes uno, y no sabía ni mirar el BOE. ¿Vale? O sea, yo para las becas, cuando tenía que pedir una beca de investigación y tenía que mirar el BOE, no sabía mirar el BOE. Entonces yo partí de cero. Sí, es verdad que tengo mucha experiencia en cuanto a técnicas de estudio, estudio en general, pero no en cuanto a esto. Yo siempre me había gustado la agricultura y bueno, a lo mejor en depuración o en algún tema muy concreto de la oposición, pero por lo demás empecé de cero. Me salí de mi trabajo para empezar la oposición. Ujú. Y tú que eres preparadora, que seguro que tienes también experiencia en lo que más le cuesta a la gente, ¿qué es lo que consideras súper importante, fundamental a la hora de estudiar esta oposición? Pues considero muy importante la organización, porque tendemos a compararnos mucho y vemos que, por ejemplo, otra gente está estudiándose toda la ley 39/2015. Ya, pero hay que sentarse un momento y pensar, es que tú no necesitas estudiarte toda la ley 39/2015, ¿vale? Porque en tu oposición no lo necesitas. Creo que la organización es imprescindible. Además, tenemos dos bloques, que es aguas y costas, muy grandes, muy importantes los dos, y siempre se tiende a dejar uno de lado. Y es un error, porque si es verdad que antes en el práctico te dejaban elegir entre aguas y costas, pero eso ya ha acabado, ya los exámenes son mezclados. Y se tiende todavía a dejar una parte entera ahí abandonada. Entonces creo que lo más difícil es pues es organizarte y sobre todo que aunque sea un C1 también hay que memorizar, porque tenemos examen que bueno, no es de desarrollo, pero casi porque son preguntas cortas y luego tenemos un práctico y hay que memorizar. Entonces yo me encuentro mucho con que la gente me contesta las preguntas cortas con su lenguaje de o su carrera o su lenguaje normal. Y no, porque eso te lo van a puntuar para mal. Tienes que usar un lenguaje Técnico, ¿no? jurídico, Entiendo. claro. Entonces también veo que les cuesta mucho abandonar los temarios tipo con doctrinas, ¿no? O sea, temarios redactados, como digo yo. Yo sí que doy un temario, pero hay que estudiar de la ley. Quiero decir, tienes, o al menos estudiar con el lenguaje de la ley, porque a mí no me sirve que me contestes, bueno, ni a mí ni al tribunal, creo que le sirva que contestes con un lenguaje de andar por casa, porque luego cuando pongas una denuncia, tú tienes que saber irte a la ley y decir, pues mira, esto es según este artículo y según tal artículo. No, y la gente eso suele ir, pues yo vengo con el temario de tal academia. Ya, pero es que tiene 15 páginas este tema. Es que en la ley son 50. Es que te pueden entrar, de la 1 a la 50, te pueden entrar lo que quieran. Entonces, te están mintiendo literalmente. No vas a Ujú. sacarlo con ese temario. Y eso sí que le cuesta muchísimo a la gente, el Yo creo que este abandonar es un su básico querido. de todos los opositores que nos cuesta Sí, al ¿verdad? principio asumir y aceptar que solo con lo que tienes en la mesa como temario no vale, que a eso le No tienes que vale. sumar la ley. En tu caso son unas Mm, leyes, en otro caso son otras, pero que claro que te tienes que saber eso, mm. es que además llevamos toda la mañana hablando de lo de la ley, la importancia de la ley, y que además no le Cuesta puedes mucho, sí, sí. cuesta porque Cuesta. estamos acostumbrados a todo lo contrario, a que me den un libro, tómate, entra esto, ya está. Y tienes como ahí tu todo. Y lo de añadir la otra parte, pero yo creo que cuanto antes lo metes en escena, mejor Sí, te sí. va,
porque no Yo hay hubiera atajo. agradecido mucho que me lo hubieran dicho, Sí, porque yo saqué la oposición en 10 meses, pero en realidad la saqué mucho menos, porque yo empecé en una academia, que bueno, no voy a decir nombres, pero un desastre, me ya. dieron un temario que literalmente era el temario que tenían los de promoción interna, que porque esta oposición, como la mayoría trabaja de guardas fluviales, los laborales, es verdad que el Estado pretende y motiva mucho a que esos guardas fluviales se saquen la plaza, entonces sí que tienen un temario que les ponen en lo que es el intranet, ¿no? Entonces ese temario fue el que nos vendieron. Ese temario ya iba corto para promoción interna, ya iba corto para promoción interna, así que imagínate para libre. Yo empecé en octubre, bueno, en noviembre, y en febrero me di cuenta que con ese temario no, como que Mm. intentaba resistirme, ¿sabes? Intentaba resistirme y ir completándolo, pero llega un momento que Parcheando, dices, ¿no? Supongo, pero... exactamente, pero cuando ves que tienes que meter 5 páginas, dices, ¿dónde voy? Tira el temario y empieza de nuevo. Y sí Mm. es verdad que yo me hice un temario, que es con el que trabajo con, bueno, lo he completado, etcétera, es con el que trabajo con mis estudiantes, pero porque yo veo muy importante la relación de ideas en esta posición. A lo mejor en otra, que sí que tienes desarrollo de temas cortos, etcétera, es menos importante, pero en esta sí que es muy importante. Entonces, mi temario es muchas veces la ley, pero cuando te dicen, pues esto será según el artículo tal, cojo y pongo el artículo tal y le meto explicaciones, pero mi temario es la ley, es exactamente la ley. Incluso yo al final les doy una tabla en la que digo, en tu temario, en el que yo te he dado, estos artículos no vienen, porque si quieren ampliar, saben dónde tienen que ampliar, no tienen que ir, no, no, pues o sea, no tienen que ir haciendo copia y pega, ni haciendo que parece, yo por ejemplo con mi temario de mi academia parecía una gincana el adivinar qué párrafo era, qué artículo, ¿no? Y ir buscando. Yo intento eso dejárselo muy hecho porque sé que es muy difícil y aprender a estudiar de muchas fuentes es muy difícil y cuando se tiene poco tiempo Mm. eh, es casi imposible. Yo creo que es muy importante, te entiendo perfectamente porque cuando tienes tan consciente lo que tú necesitabas cuando eras opositora, es verdad Claro. que una vez que eres preparador, intentas compensar eso Mm, y facilitar eso a la gente que está preparando contigo. Entonces yo creo totalmente. que los nuevos preparadores que salen, además que salimos de estas jornadas que era muy difícil conseguir una plaza. Hace Mm, 20, 30 años no era tan no difícil. era tan Y es difícil, verdad que sí, hay sí. muchos preparadores de la antigua escuela que, bueno, no era tan difícil, como que no tienen tan en cuenta determinadas cosas. Pero yo me estoy viendo identificada en ti porque entiendo que tú preparas, al final, como a ti te hubiera gustado que te prepararan, Exactamente. Ojalá, facilitando todo lo que tú ojalá. puedes facilitar, aunque hay una parte luego muy grande, individual, pero sí que teniendo en cuenta que sí que hay cosas que se pueden facilitar, hay cosas que no, porque hay una parte de horas de Si el estudio que tiene que hacer estudio el lo tienes opositor, que echar tú, sí, sí, pero totalmente. luego sí que eso, estructurar el temario, pues no meter paja, facilitar, decir que es la ley, la Mm. organización, súper importante, la organización, la planificación, aunque sobre todo un preparador sí que lo puede hacer más individualizado, ¿no? Sí, yo me Entonces, baso en eso muchas veces, en que, bueno, yo a lo mejor no lo necesitaba tanto, pero es verdad que esta posición tiene un perfil, que no digo que sea todo el mundo porque yo no llego a los 30, pero tiene un perfil de más o menos 40 años, ingenieros, ya con familia, que les cuesta mucho sentarse delante de la mesa con el temario. Entonces sí que intento, pues eso, hacer una planificación más individual. Obviamente no tengo a la gente que te puede tener en una academia, ¿no? Que yo me acuerdo con una academia que fui, tenían 60 personas. Entonces, bueno, pero ahí está también lo que la gente tiene que conocer de la diferencia entre una academia y exactamente. un preparador. Habrá gente que prefiere una academia. Yo he tenido Sí, gente que se me ha ido y me ha dicho, mira, es que no me gusta que me planifiques el tiempo, o sea, no, no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, pues bien, tú lo que quieres es una academia que te dé un temario, unas clases y ya está. Yo siempre mm, digo que mi tope está en la gente de la que me acuerdo el nombre y sus vidas, ¿sabes? A mí, yo cuando empiezo ya no me acuerdo tu nombre, ya no cojo más gente porque no, no sí, tiene, entiendo. no es el objetivo. El objetivo es que tengamos una relación, que podamos llegar a tener un vínculo y que la planificación realmente sea fuerte, no sea un horario que una persona que ni te conoce te pone ahí Sí, yo y ya creo que está. que es como un compromiso que tú coges Mm, con cada opositor. Yo lo sí, siento igual y tengo un máximo porque yo sé que con mi tiempo real puedo hacer lo que claro, puedo hacer para llevar a la gente como a mí me gustaría y no en masa exactamente. porque no quiero ser eso. Precisamente quiero ser todo lo contrario y para eso hay Claro.
un máximo, porque si no se Y te es va que de la mano. para la otra preparación ya están las academias que digamos, Exacto, cumplen otra función exacto. y no está mal. Yo sí es verdad que en esta posición las academias que he conocido no me gustan, o sea, no voy a decir nombre, ahora hay más, porque claro, los que han salido, algunos han montado academias, Claro. pero no me gustan. Creo que además no se puede comparar a lo que son justicia o hacienda, no se pueden comparar porque no hay competencia, casi no hay competencia. Entonces, cuando hay algo medianamente bueno, la gente se aferra a ello, pero luego tú lo ves y dices, jolín, es que me están faltando datos, no me estás dando lo que has prometido. No hay competencia y eso hace que en cuanto alguien despunta un poquillo pueda hacer lo que le da la gana. Entonces, yo para esta posición no recomendaría academia. Si no te gusta un preparador, sácatelo solo. Al final es posible, parece que no, pero es posible. Es ponerte con el temario delante y buscar muchísima legislación. Pero las academias, a mí al menos, personalmente, me atrasaron más que me adelantaron. O sea, yo no podría haberla sacado en menos tiempo, porque desde el momento en que me puse, la saqué a la primera, pero sí con menos frustración. Ya. Y con menos llantos, la verdad, porque imagínate, yo en febrero o marzo tenía el examen en mayo y me di cuenta que tenía que tirar un temario y ponerme a rehacerlo. Y eso es mucho tiempo, es mucho tiempo. Si me lo hubieran dado hecho, pues a lo mejor hubiera estado de las primeras en un test y hubiera ido más a gusto o hubiera podido elegir un destino mejor, que bueno, que estoy encantada, pero igualmente, o yo qué sé, ¿sabes? Cuéntanos un poco el tipo de trabajo que se puede hacer cuando apruebas esta posición. Pues cuando apruebas, ya digo, los destinos principales son servicios periféricos de costas o confederaciones hidrográficas. También hay posibilidades de parques naturales, pero sí es verdad que son menos plazas las que salen en parques Entonces naturales. entiendo, perdona Natalia, que los destinos te puede tocar cualquier parte de España, islas Sí, incluidas. sí, como cualquier oposición estatal. Sí, Ujú. tú haces tu curso y tú no sabes los destinos hasta que apruebas el curso. Lo apruebas, ya te dicen tu orden de elección, ¿no? Y ahí ya salen los destinos. Hombre, las islas siempre se lo suelen quedar la gente de las islas, Ujú. porque sí es verdad que esta oposición suele opositar bastante gente de las islas. Yo creo que está relacionado porque como en las islas tienen más contacto con la naturaleza y termina habiendo más gente que le gustaría trabajar en la naturaleza, sí es verdad que oposita bastante gente de las islas. Pero sí, yo ahora mismo vivo en un pueblo de 2.000 habitantes y lo que sí hay que decir es que puestos o sea, destinos para ciudades hay pocos. Eso también hay Ujú. que decirlo. Hay pocos. Se los suelen quedar los de promoción interna y nos suele tocar en pueblos. Si no te gusta la vida rural, pues a lo mejor hay que planteárselo. Yo, por ejemplo, vengo de Madrid, de estar todos los días de teatro, de cine, que bueno, ahora mismo me daría igual, pero no se está mal. O sea, todo depende de la persona que sea. Mis amigos me Ujú. dicen que jamás podrían vivir aquí, pero Más yo o la menos verdad es que estoy encantada. perdona, el sueldo más o menos de media que también es El una cosa. sueldo bruto son unos 1.600. Ujú. Neto ya dependerá del IRPF de cada persona. Yo sinceramente creo que dentro de que o sea, hay que tener mucha constancia de que aunque nos lo sacamos gente con grado, máster y gente con doctorado, que me ha venido a mí, es que estás haciendo un trabajo sin cualificación, entre comillas, ¿vale? Que solo se necesita bachillerato. Entonces hay que ser muy consciente de que te estás sacando una plaza para un puesto en el que solo te están exigiendo bachillerato. Y es Ujú. solo lo que te van a valorar. A mí nadie me valora que yo sea bióloga, ni biotecnóloga, ni nada, nadie me lo valora, ¿vale? Puede servirme más o menos, o para escalar a una 2 o una 1, pero nadie me va a valorar eso. Entonces hay que ser conscientes de que el trabajo a mí me parece muy bien remunerado porque en ningún sitio te van a pagar los 1.300, 1.400 que se pueden cobrar netos eh, para un trabajo que no exige ninguna carrera. ¿Vale? Ujú. Entonces, es que eso siempre me gusta puntualizarlo porque me dicen, es que es poco. Bueno, y el complemento específico es verdad que tenemos uno de los más grandes, tenemos un complemento específico muy grande. Entonces, incluso nuestro sueldo se equipara bastante a una 2, Ujú. está bastante cercano a una 2. Pero hay gente que le parece muy poco, pero es que, Bueno, es pero que es que también hay un mito que la gente está confundida y piensa que los funcionarios ganamos una pasta y que no, y lo cierto no, es que no, no, que y no es así. además es muy difícil compatibilizarlo con otro trabajo, porque en mi Sí. caso, por ejemplo, no tengo problema porque no paso de las 70 horas de preparación, Ujú. pero en cuanto pasas de las 70 horas de preparación, te quitan una gran parte del complemento específico, que en nuestro caso, al ser la mayor parte del sueldo,
bueno, a lo mejor no la mayor parte, pero nuestro sueldo no llega al mínimo interprofesional si no fuera por el complemento específico. Yo creo que me quedaría con 2.500 o algo así, tengo 7.000 de complemento específico, es lo que completa mi sueldo. Entonces, imagínate, no puedes completar con cualquier otro trabajo. La idea de ser funcionario es la estabilidad que da, que yo ahora ante una crisis sanitaria, pues sinceramente duermo bien. Y en otro caso no dormiría bien en mi anterior trabajo. Puedes llevar una vida que de otra forma no llevarías. Cierto. Pero el sueldo no es el motivo principal por el que uno tiene que positar, está claro. Es otra cosa, cierto. Natalia, además te quería preguntar, como siempre nos sirve la experiencia de otras personas, además tú como opositora y luego como preparadora, no sé si nos puedes comentar, igual que te he hecho cosas básicas para bien, dime cosas básicas para mal, que uno tiene que tener en cuenta, intentar no hacer errores que no tienes que cometer a la hora de afrontar esta oposición. Fíjate que me he apuntado aquí para no dejármelo, los 3 errores y los 3 consejos principales. Pues mira, cuenta. Uno de los errores que a lo mejor le he dado muchas vueltas a decirlo o no, y sé que a lo mejor es un poco controvertido decirlo, pero yo creo que el principal error que cometí, bueno, el principal fue no confiar en mí misma. Ese fue el principal. Yo siempre, bueno, este perfil de oposición, lo que te decía, es que no quiero generalizar, pero en realidad es que hay que hacer una generalización, ¿vale? La mayoría de la gente que se lo saca son hombres. Agentes medioambientales, mujeres hay pocas y estamos entrando desde hace poco tiempo, ¿vale? Entonces, el perfil es un hombre de 35-40 y cuando yo iba a academia, que yo iba a academia presencial, me encontraba con esa gente, ¿vale? Reitero, no quiero generalizar, ¿vale? Pero es un perfil de hombre que suele hablarte siempre desde la superioridad. No quiero que nadie se me ofenda, ¿vale? Pero es lo que yo me he encontrado. Entonces no confiaba en mí misma y cometí muchos errores por pensar que lo que yo creía, yo que estaba invirtiendo 10 horas de mi día estudiando, estaba por debajo de lo que pensaba otra persona, fuera lo que fuese. Ingeniero me da igual. Entonces ese fue mi principal error, el principal. Y me atrasó mucho, ¿eh? Parece que solo a lo mejor fue a nivel de emociones, pero no, me atrasó literalmente mucho. De estar comprobando cosas que me decían cuando yo ya sabía la respuesta. Es el principal. El segundo, pues este es el que yo pensaba que a lo mejor no tenía que decirlo, pero yo empecé a seguir muchísimas cuentas de oposiciones. No cuentas a lo mejor como la tuya, que dais consejos y que dais técnicas, sino cuentas de gente que comparte su día a día. Entonces llegó un poco a ser enfermizo, porque yo a lo mejor me tiraba el horario de la biblioteca, yo estaba ahí, los turnos que tenían los trabajadores de biblioteca eran los mismos que los míos, y cuando descansaba, mi descanso era meterme en Instagram a ver cuentas de oposiciones. A mí eso me parece un error inmenso, porque estás en un bucle y el día que tú has tenido malo, llegas, ves Instagram y ves a una persona con el cronómetro a 10 horas netas diarias. Y dices, es que no lo voy a sacar, es que es imposible que lo saque, porque mientras además, yo decir que tengo un dolor crónico, tengo una enfermedad crónica que me impide estudiar todo lo que otra persona podría estudiar, intento suplirlo con trabajo, pero no siempre se suple. Entonces yo a lo mejor había estudiado 2 horas un día y veía que otra persona había estudiado 10. O tenía una etapa mala de estarme un mes estudiando 4 horas diarias o menos, mucho menos, y me comparaba muchísimo. Creo que es un error. Sí, es como un arma de doble filo, ¿no? Te puede servir para motivarte, pero también te puede hundir. Sí, tienes que saber manejar. A mí me hundía, o sea, yo tendría que haber sabido distinguir entre cuentas útiles y cuentas que le pueden ser útiles a otro tipo de personas, pero a mí no me es útil seguir a cuentas que comparten su día a día, ¿sabes? Que no comparten más utilidad que su día a día, que en realidad Instagram es eso, habrá gente que lo comparta en la posición y otra gente que lo comparta pues de hoy he salido al campo y me he ido de caña, ¿sabes? Que al final, que es lícito, que no digo que hagan mal, pero a mí no me servía porque yo tiendo muchísimo a la comparación y en realidad creo que lo tendemos todos. Entonces, al final te derribaba. Y el siguiente que yo creo que cometí fue que cuando me di cuenta de que el temario de mi academia era una basura, hablando mal y pronto porque es que era así, empecé a estudiar con el temario, con la ley, por ejemplo, lo que te he dicho, la ley de aguas y el reglamento tienen cosas diferentes, apuntes, ley de aguas, reglamento de aguas
y porque no tenía más cosas, que si no me ponía con más cosas. Al final creo que eso hacía que se te fuese la cabeza y al final terminabas solo mirando una cosa. Yo creo que en estas oposiciones es imprescindible asumir, por lo menos en la parte de aguas, que tienes que hacerte unos apuntes, aunque los apuntes sean copia y pega de la ley, y meter todo ahí, porque si no parece una gincana. Si no, que te dicen, es que esto seguirá por tal artículo, y tú ya no te acuerdas de tal artículo. Hay que intentar hacerse como unos apuntes medianamente completos. Además, nuestra posición mezcla mucho leyes. O sea, igual te meten en un tema ley de aguas, como orden de contadores, como te meten depuración, reutilización. Entonces sí que hay que intentar hacerse unos apuntes buenos, basándote en la ley. No hace falta redactar, la ley ya está redactada, no hace falta escribir sobre ella, pero intentar estudiar de al menos 2 fuentes, pero no 5 o 6, que me pasaba. Sí, yo creo que esto es algo que entorpece mucho, sobre todo al principio, y pasa mucho cuanto peores temarios hay, porque como uno no te convence, ya te haces con otro. Y cuando no tienes ni idea de nada, estás allí, no sabes dónde mirar, estás perdido, ya te pierdes con uno, imagínate con 2 o con más. Entonces puede tener sentido, yo creo que en un momento más avanzado, donde tienes más criterio y ya vas a tiro hecho, a lo mejor a lo que voy a buscar, pero que te lo va a decir mejor la ley. Claro, a lo mejor en oposiciones, por ejemplo, a 2 o a 1, que ya sí que tienes un cante o tienes un desarrollo, y ahí sí que tú no puedes, bueno, hablo de estas oposiciones, no nos piden literalidad ni en A2 ni en A1, cuanto más se acerque mejor, ¿no? Pero no hace falta decir la literalidad. Entonces, ahí sí que puede ser conveniente buscar varios temarios para ver cómo lo redactan, para ver qué relaciones de conceptos hacen en cuanto a un desarrollo, un cante, pero a nosotros nos piden la ley y el reglamento, y sinceramente, agente medioambiental tiene muy pocas cosas que se salgan de la ley, muy poquitas cosas. Hay alguna cosa técnica, pero es muy poco. Entonces, no se necesita un temario como tal, redactado por una persona que te dé su opinión. Se necesita sobre todo el reglamento, las leyes. Eso es lo que se necesita. Y sobre todo irte haciendo al lenguaje, porque es con el que vas a tener que redactar. Es con ese. Pues qué bien, Natalia. Me están entrando hasta ganas a mí de opositar a agente medioambiental del Estado, porque me está pareciendo como hasta asequible. Me gusta, además el trabajo tiene que ser súper interesante. Sí. Nos quedan muy pocos minutitos, pero ¿estás contenta con esta decisión? ¿Se la recomendarías a cualquiera? ¿Es una buena opción para trabajar? Sí, yo a día de hoy es la mejor decisión de mi vida, a nivel de otras emocionales, ¿no? Pero es la mejor decisión de mi vida. Yo venía del mundo de investigación, que sí, que me valoraba mis notazas en biología, mis notazas en el máster, lo que tuviese, pero cobraba 900 euros por 10 o 11 horas de trabajo al día. Y además exigiéndolas. Además, tú aquí estás el sábado, exigiéndolas. A mí ahora nadie me exige, yo ahora misma estoy de baja e incluso me he excusado, ¿sabes? Me está excusarme o explicar por qué estoy de baja. Son mis compañeros los que me dicen, no te excuses, porque esto aquí ya no tienes que hacerlo. Esto ya aquí no ocurre. Tú traes tu informe médico y nadie te va a pedir más explicaciones porque es tu derecho. Para mí era una cosa nueva. Yo venía de una explotación laboral intensísima y sí, el trabajo es súper bonito. Bueno, yo puedo hablar de confederaciones, es mucho, pero bueno, en general es mucho ir en coche, mucho campo. Para la gente que le guste el campo es muy bonito. Luego tiene capacidad de movilidad. Es verdad que 1 año, 2 años a lo mejor te vas a tirar en el pueblo que te toque, ¿no? Pero si es que te toca pueblo, hay algunas ciudades. Pero sí, es muy bonito. Luego te vas a poder mover a donde quieras. Yo sí que lo recomiendo mucho. Lo recomiendo mucho. De hecho, a gente de mi entorno se lo recomiendo. Otra cosa es que me hagan caso o no. Pero sí que se lo recomiendo. Pues mira, una opción que yo siempre había pensado, y yo creo que a veces hay mucho desconocimiento, pero pensaba que sí que exigían cierto algún grado o algo relacionado con medio ambiente. Y fíjate, parece que siempre también la gente se tira a oposiciones pues más jurídicas y con mucho más contenido jurídico. Y para la gente que le guste pues eso, el campo, la naturaleza, me parece una opción muy buena. Sí, es que además yo pensaba lo mismo. Digo, gente que quiere sacarse una oposición y viene de otro mundo totalmente diferente,
siempre se tiende más hacia jurídico, incluso Sí. auxiliar administrativo. Mm, Y esta, la verdad es que es una opción muy buena, tienes movilidad, o sea, así que a lo mejor gente que no tiene ninguna movilidad geográfica, pues no se lo recomiendo porque sí que vas a necesitar moverte, ¿no? Y hay que estar abierto a eso y también tienes que considerar que va a ser un tiempo relativamente largo de tu vida, que no van a ser 3 meses. Entonces, ahí sí que yo intentaría pensar, es el contra que le veo, pensar si en realidad para ti la movilidad va a ser una ventaja, va a ser un contra y si te va a poder conllevar una estabilidad mental. Porque conozco gente que, bueno, que se la ha sacado y está mal donde está, porque su familia está lejos, entonces ahí sí que tienes que pensarlo, si vas a poder, por ejemplo, llevarte a tu pareja o si vas a ser capaz, si eres sociable, vas a ser capaz de hacer una vida fuera. Eso sí que me parece que es lo principal que tienes que pensar para sacarte una oposición del Estado. ujú. La verdad que sí. Pues muchísimas gracias, Natalia, Nada, por este ratito con nosotros. a ti, siempre. Pues nada, muchas gracias, que tengas buen día y espero que Igualmente. la gente que esté dudando, que esté opositando a esto, que a lo mejor que, mira, muchas veces yo te digo que he descubierto una oposición que desconocía y la verdad que está bien para recomendar porque muchas veces nos quedamos en A, B o C y hay otras En lo que opciones más vemos, que al final la gente yo creo que no abre la oferta pública de empleo. Lo sí, que es lo que veo en Instagram o redes sociales o en su entorno, que no sé quién se ha sacado lo tal más oposición. mayoritario muchas veces Mm, y lo que es minoritario, yo tengo ahí, hice un destacado una vez porque de oposiciones raras y es que hay muchísimas sí, cosas, es verdad que son menos conocidas, pero bueno, que a veces eso, elegimos entre A, B o C y ninguna me convence mucho, ni tengo vocación por ninguna de ellas y a lo mejor hay algo que, oye, pues te gusta el campo, te que gusta te la naturaleza, gusta. es Yo una buena siempre digo opción. que hay oposiciones para todo. Otra cosa es que te Sí, exijan. Es que hay oposiciones hasta de cocinero, otra cosa es que sea en sí. comunidad autónoma o lo que sea, pero hay oposiciones de todo. Y Bueno, sí, me yo la dijeron verdad es que hasta que de modelo de Bellas Artes. sí, 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 incluso Increíble, para yo no posar sabía, yo es una en... broma, Sí, sí. pero sí, No, es que hay oposiciones para todo, entonces al sí, final el Estado necesita casi de todo, ¿no? sí, sí, Pero sí. sí, sí es una oposición muy bonita, además hay mucha gente que entra para trabajar en parques nacionales porque es como lo más bonito desde fuera y luego cuando se estudia la legislación le gusta y ya no quiero trabajar en parques nacionales, ya quiero trabajar en una confederación o en un servicio periférico. Ujú. Y luego aparte que no es una oposición que vayas a tener tope, porque si tú, por ejemplo, has estudiado lo que sea, ¿no? Abogado y quieres meterte a medio ambiente, luego vas a poder escalar Puedes por encima. promocionar. Ujú, Exactamente, no implica que no, es que luego la 2 piden biología, no, no lo piden, piden ujú, cualquier grado. Entonces da mucha permisividad a nivel de escalada. ujú. Qué Está bien. muy bien, Pues muchas gracias, Natalia, que tengas muy buen a día ti. y mucho ánimo a los que nos Igualmente, están viendo. A seguir, y a cuidarse. a cuidarse mucho. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Chao. Chao.